Eh, Hay un último práctico de este tema que ya lo he subido hoy al aula virtual como última actividad, eh, que es un trabajo ya donde integramos distintas aplicaciones del diodo, para cerrar esta parte. Y ahí está las consideraciones que vemos de diodo ideal y diodo real, y también algo de cálculo de capacitor en fuente de alimentación, que es lo último que han visto ustedes con el profe Pedro. A ver, le voy a mostrar. Bueno, primero les quiero mostrar en el aula. En el aula virtual, en la sección de rectificadores monofásicos, les dejo ahí una tarea para entregar dos tareas para cada uno de los dos prácticos que vamos viendo, para que los puedan subir ahí, que creo que les va a quedar más cómodo. Ahí lo pueden arrastrar hasta ahí, copiar y pegar, y lo va a guiar para que vayan subiendo los prácticos. Puede ir, ya saben, en cualquier formato, en Word, en PDF, lo pueden hacer en papel y sacarle una foto, escanearlo como quieran. Recibe cualquier formato. Así que para el formato de entrega no hay ningún requisito. ¿Qué más? Bueno, está para el trabajo práctico 1 y 2. Ya le voy a poner para el 3 también para que quede. Esto tiene fecha para hasta el mes de agosto, para que tengan tiempo de ir haciéndolo. Y sobre estos 3 prácticos y sobre las cosas conceptuales que vamos viendo de la parte teórica, va a ser el primer parcial, que lo vamos a tener después del receso. ¿Así es, Pedro? Así Así es, que, Martín. así que ya vamos a coordinar cuando volvamos después de las vacaciones de invierno, para hacer el primer parcial donde van a ir todos estos temas. Y ahí ya arrancamos con temas nuevos, con toda la parte de rectificadores trifásicos, rectificadores controlados, que ya se usan tanto para esta parte de baja potencia, en la parte monofásica, como la parte ya de alta potencia. Así que bueno, eso ya está ahí para subir. Cualquier cosa lo pueden mandar por mail, lo pueden mandar por WhatsApp, no hay ningún problema. Si tienen algún inconveniente, avisan, pero lo pueden enviar por cualquier medio a los prácticos y en cualquier formato. Y ahí está también este trabajo número 3, que es el último trabajo de diodo, como rectificador, que es el que largamos ahora. Bueno, este es el práctico. Tiene pocos puntos, como lo que venimos viendo. Son circuitos de distintos tipos de circuitos de aplicación del diodo. En algunos casos con continua. En el punto 3, que eso vamos a ver un poco ahora, hay una serie de circuitos donde se alimenta el circuito con alterna y tenemos que graficar la forma de la tensión de salida. Y al último hay un par de ejercicios para aplicar las formulitas para cálculo de capacitor en fuente de alimentación, que es lo último que hemos visto con el profe. Bueno, acá dicen los circuitos siguientes, por ejemplo en el punto 1, indicar el valor de la tensión de salida. Y nos indican que se emplean diodos de silicio. Silicio con la tensión de umbral de 0,7 voltios. Este va en Proteus, ¿verdad, profe? Lo pueden hacer, dibujar digamos, en este caso solamente van valores, no hace falta que lo simulen, me ponen qué valor va. En los otros circuitos tienen que hacer una gráfica de la tensión de salida. Lo pueden hacer, no tenemos problema en que lo prueben en un simulador y tomen de ahí las imágenes y lo pasen o hagan las mediciones en Proteus, no hay ningún problema. Pueden hacer los cálculos, lo pueden simular, mientras indiquen los valores no hay problema. Ya, si Dios quiere, vamos de todos estos temas tenemos prácticas de laboratorio, que
que supuestamente teníamos que haber empezado, queremos usar los laboratorios de electrónica, que están con unos inconvenientes ahí, que lo están acondicionando y se están demorando porque no han llegado algunos materiales, así que ya en cualquier momento lo habilitan y vamos a ir seguido seguramente a hacer las prácticas que van a quedar atrasadas por ahora de este cuatrimestre. Así que ahí vamos a ver también la parte práctica, pero si quieren ir usando simuladores y probar los circuitos ahí, no tengo ningún inconveniente. Me pegan las imágenes ahí en el práctico, no hay problema. Pero no es necesario, no es requisito de que lo simulen y lo hagan en Proteo, simplemente que, o ni en ningún simulador, que hagan el cálculo o calculen y pongan los valores o dibujen las gráficas de la tensión. Bueno, acá dice que la tensión de umbral es 0,7 voltios. Si ustedes se acuerdan al diodo en los circuitos, ¿cómo lo analizamos? Para analizar el comportamiento del diodo, lo que tenemos que ver es cómo está polarizado el diodo. Ya sabemos que el diodo se puede polarizar de dos formas, en directa o en inversa. A grandes rasgos, cuando está en directo conduce y cuando está con polarización inversa no conduce. Y una vez que determinamos eso, lo que tenemos que hacer para analizar el circuito es reemplazar el diodo por su equivalente de polarización directa o polarización inversa y en esas condiciones analizar ya el circuito como si fuera un problema básicamente de electrotecnia, donde va a haber resistencia, fuentes y nada más. Entonces, en este caso, ustedes saben, si el diodo era, a ver, vamos a hacer un repaso rápido. Ideal, diodo ideal, no vamos a hacer la gráfica, es un diodo que cuando está con polarización directa, que es la tensión en el ánodo es mayor que la del cátodo, sin importar el valor de la tensión, simplemente con que tenga esta polaridad, el diodo se va a comportar como un cortocircuito, como una llave cerrada, de resistencia cero. Entonces, si el diodo está polarizado de esta forma y lo consideramos diodo ideal, lo reemplazamos en el circuito por un cortocircuito y en esas condiciones lo analizamos a circuito. Y si el diodo está polarizado inversamente, es decir, que la tensión en el cátodo es positiva con respecto a la del ánodo, el diodo no va a conducir o se va a comportar como una llave abierta, como un circuito abierto. Entonces, si está polarizado de esta forma, lo reemplazamos por su equivalente de circuito abierto en el circuito y en esas condiciones lo analizamos el circuito. Y si en este caso, como nos dicen en el problema, que el diodo es de silicio, o sea, un diodo real, hemos visto que tiene, si graficamos la corriente en función de la tensión, una curva que más o menos hace así. Para polarización inversa, prácticamente la corriente es cero hasta que llega a la tensión de ruptura. Entonces, mientras no superemos esa tensión, que se supone que no la superamos porque no lo queremos romper al diodo, el diodo prácticamente se sigue comportando como un diodo ideal, o sea que no conduce. Hay una pequeña corriente de fuga que en la práctica es despreciable. Y cuando está con polarización directa, con tensión positiva, la parte positiva corresponde a polarización directa de la curva de la tensión, se considera que el diodo comienza a conducir a partir de la tensión de umbral, que para el silicio aproximadamente de 0,6, 0,7 voltios. Y a partir de ahí, sin importar la corriente que circula por el diodo, la tensión más o menos se mantiene constante.
Entonces vamos a considerar al diodo, en primer lugar, para que empiece a conducir tenemos que superar esta tensión de umbral. Y una vez que la superamos, ya el diodo entra en conducción y sin importar la corriente que circula, mantiene más o menos esa tensión constante entre sus terminales. Entonces, nosotros vamos a considerar en nuestros circuitos cuando el diodo está con polarización directa, conduce, pero mantiene entre sus terminales una tensión, que es la caída de tensión en el diodo cuando está conduciendo, con la misma polaridad con la que está polarizado, y que es más o menos constante y tiene el valor de la tensión de umbral de B gamma, 0,7 voltios. Esa va a ser la diferencia de considerar un diodo real con uno ideal cuando está con polarización directa. Y cuando está con polarización inversa, la mayoría de los diodos en la práctica se siguen comportando como si fuera un diodo real, una llave abierta. Entonces, estas son las consideraciones que vamos a hacer para analizar los diodos en un circuito, que es lo mismo que hemos hecho cuando analizábamos el diodo en los rectificadores de media onda, de onda completa para la fuente de alimentación. Pero ahora vamos a usar este criterio para analizarlo en otro tipo de circuito. Bueno, en estos circuitos que son sencillos, en realidad son conceptuales, lo que nos están pidiendo es que indiquemos el valor de la tensión en la salida del circuito, o sea, en esos terminales que están marcados ahí en el circuito. Estos valores de tensión. Como en este caso, fíjense, todos los circuitos están alimentados con continua, la polaridad del diodo, o sea, la forma en que están polarizados los diodos, va a ser permanente, o sea, no hay una alterna que lo polarice en un sentido y en el otro. Siempre va a estar polarizado en el mismo sentido, ya sea en directa o en inversa. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Por ejemplo, en el primer circuito, en el A, si yo tengo un diodo de silicio que tiene una tensión de umbral de 0,7 voltios, o sea que tengo que vencer esa tensión para que entre en conducción el diodo, y lo tengo alimentado el circuito, fíjense acá está todo en serie, con 3 voltios, ¿cómo está polarizado en primer lugar el diodo? Tengo el positivo aplicado al ánodo y el negativo a través de RL aplicado al cátodo. Por lo tanto, está con polarización directa. Directa. Como es un diodo real de silicio, va a conducir. ¿Por qué va a conducir? Porque la tensión que lo polariza de 3 voltios es mayor que la tensión de umbral. Al conducir el diodo, sin importar la corriente, por eso es que no ponemos valores para RL porque ya no importa, el diodo va a estar en conducción y va a mantener entre sus terminales una tensión de 0,7 voltios. O sea, acá a la derecha lo voy a dibujar el circuito de nuevo. El circuito que yo tengo, si lo reemplazo al diodo por su equivalente de conducción a este diodo real, es este. ¿Y qué valor tiene, perdón, la tensión ahí? VR, la tensión sobre la resistencia RL. ¿Qué valor tendría? ¿Qué aplicaríamos en este circuito?
¿Cómo? Claro, tenemos una malla, entonces aplicamos Kirchhoff. La tensión, para que la suma de las tensiones sean cero, en BL tengo que tener una tensión, obviamente con esta polaridad, y que tenga un valor de los 3 voltios menos los 0,7 que caen en el diodo. O sea, en RL tengo la tensión de la batería menos la caída en el diodo, que es constante y de 0,7. O sea que en BL voy a tener una tensión de 2,3 voltios. ¿Se entiende, no? Entonces acá la tensión es directamente 3 voltios. Si el diodo conduce, 3 menos la caída en el diodo, 2,3. Bien. A ver, en el B. También tengo un circuito en serie. ¿Cómo están polarizados los diodos? Tengo que ver la tensión. Tengo el positivo al ánodo, negativo al cátodo. Estarían polarizados en directo. Ahora, ¿conducirían los diodos? Si están en serie y conduciendo, ¿qué es lo que voy a tener yo? La caída en un diodo y la caída en el otro diodo. O sea, si yo tengo entre el conjunto de los dos diodos en serie, ¿qué tensión tengo que tener o qué tensión tengo que vencer para que entren en conducción? Aparte de que estén polarizados en directo. ¿Qué pasa con las tensiones en serie? Se suman. O sea, entre los dos diodos, entre los extremos, digamos, de los dos diodos, tengo 1,4 voltios. Como la fuente de 3 voltios es mayor que los 1,4 que tengo que vencer para que entren en conducción los diodos, están polarizados en directo por la dirección de la fuente y conducen. ¿Y qué tensión voy a tener a la salida? Tres menos 1,4. 3 menos 1,4 directamente. ¿Cuánto da eso? 1,6 voltios. ¿Está claro? Si, por ejemplo, yo hubiera tenido una tensión de la fuente en lugar de 3 voltios, pues esto hubiera sido, qué sé yo, una pilita de 1,2 voltios, ¿yo tendría tensión a la salida o qué valor tendría de tensión a la salida? ¿Qué les parece? Kirchhoff, profe. A ver si queda claro el concepto. Vamos a limpiar un poquito acá. Tengo una fuente de 1,2 voltios y dos diodos de silicio de 0,7 voltios. Primero tengo que ver cómo están polarizados los diodos. Positivo al ánodo, negativo al cátodo del otro diodo que está en serie con el primero. O sea, estarían polarizados en directo. Ahora, ¿qué tensión tengo que vencer para que entren en conducción? Hemos dicho los 0,7 del primero más los 0,7 del segundo. La suma. 1,4 voltios. Yo tengo que tener una tensión mayor a 1,4 voltios para que entren en conducción. ¿Tengo esa tensión?
No, no la Tengo tiene. 1,2. O sea que los diodos no están conduciendo porque no superé la tensión de umbral. Son diodos reales. Entonces, ¿cómo se van a comportar los diodos? Como circuitos abiertos. Si están abiertos, yo no voy a tener corriente en el circuito. Y como la salida la estoy tomando sobre una resistencia, al no haber corriente, la tensión vale cero. Bueno, es lo mismo que decir que los diodos están abiertos, está desconectada la fuente de la salida. Entonces, yo no voy a tener tensión a la salida. La salida va a tener una tensión igual a cero porque no hay corriente sobre la resistencia. Entonces, esa es la diferencia de un diodo real y un diodo ideal. En este caso, un diodo real es un diodo que se va a comportar si está conduciendo una, como una fuente que está oponiéndose a la fuente que lo alimenta, de un valor igual a la tensión de umbral de 0,7 voltios, que es lo que acabamos de ver. A diferencia de un diodo ideal que se comportaba como una llave cerrada. Y si está con polarización inversa o no está polarizado, igual que un diodo ideal, como una llave abierta que no conduce. Entonces, para que el diodo real conduzca, tenemos que una nueva condición, no solo que esté polarizado en inversa, sino que la tensión que lo polariza, en directa, sino que la tensión que lo polariza en directa también tiene que ser mayor a la tensión de umbral para que recién entre en conducción el diodo. Mientras no pase esto, el diodo va a permanecer comportándose como una llave abierta. Entonces, en estos casos, esa va a ser la diferencia que vamos a tener nosotros con un diodo ideal. Solamente la parte de conducción, cuando está polarizado en directo, aparte de la polarización directa, tenemos que considerar que la tensión tiene que superar la tensión de umbral para que el diodo entre en conducción. Bueno, en este caso sí conducen los dos, por eso que teníamos una tensión acá de 1,6, pero para que quede claro el concepto. Y bueno, y si quieren, en los otros circuitos los dejamos para que trabajen y después consultan cualquier cosa para ver qué valor consideran ustedes que tiene que tener la tensión de salida. De nuevo, si el diodo, acá no importa, ¿no?, que la resistencia esté antes o después de los diodos, todos están en serie, por todo circula la misma corriente. Hay que ver si la tensión los polariza en directo o en inverso, si es superior a la tensión de umbral que se necesita para que entren en conducción, y a partir de ahí reemplazar los diodos por ese equivalente de conducción o no, siempre como diodos reales, y en esas condiciones analizar el circuito para ver qué tensión tendríamos de salida. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda? Vale, Bueno. vale usar Kirchhoff, digamos. Sí, todas las herramientas. Todo eso sirve, aunque siempre usamos Kirchhoff, ley de Ohm, aunque sea mentalmente para interpretar cómo está funcionando el circuito, si va a haber conducción o no, qué va a pasar por las tensiones. Son leyes, digamos, o sea, se tiene que cumplir sí o sí la suma de todas las tensiones con sus respectivas polaridades, tiene que dar siempre cero dentro de la malla. Por ejemplo, en una resistencia, yo siempre tengo una tensión mientras circule corriente. Por ejemplo, en este circuito, mientras circule corriente, yo voy a tener una polaridad en la resistencia que tiene el positivo en el terminal donde ingresa la corriente. Para aplicar Kirchhoff tengo que tener todas las tensiones y la polaridad de las tensiones para saber si se suma o se resta. En la fuente ya tengo una polaridad. Y el diodo, como está polarizado en directo, yo tengo también, si es que hay tensión en el diodo, si está conduciendo, la polaridad de esa tensión.
Entonces siempre tengo que tener esto para poder aplicar Kirchhoff. No solo las tensiones, sino cuál es la polaridad para poder sumarla o restarla. Después adopto la convención que quiera. Sí. ¿En, ¿En cuál? ¿En el C? ¿En el B? Tres menos 1,4. Claro, exactamente. Acá tengo 3 voltios, 0,7, 0,7. Vos tenés que considerar las polaridades. Tengo 3, 0, 7, 0, 7. Para que me dé 0, ¿cuál es la diferencia? Es 3 menos los 1,4 me da 1,6. ¿Verdad? En RL. Y después tenés que fijarte la polaridad. Acá está marcado. Nosotros le hemos puesto positivo arriba porque el positivo está por donde entra la corriente, que si el diodo conduce va a circular en sentido horario. Pero aparte, para que se pueda aplicar Kirchhoff, si tengo la de 3 voltios, 0,7 y 0,7, me están faltando 1,6. Y para que la suma me dé 0, tengo que tener 3 voltios por un lado y tengo que restar esos 3 voltios. Entonces, si te fijas, estas 3 tensiones tienen que dar una suma igual a 3 y de sentido opuesto a los 3 voltios de la fuente para que me dé 0. Otra forma de interpretar la polaridad de la tensión en RL. Y esto tiene que ser 1,6. Positivo, ¿por qué? Porque tiene el positivo acá arriba. Siempre una tensión la consideramos, si el positivo está arriba, como positiva. Si hubiera sido una tensión que tiene esta polaridad, ahí sí diríamos menos 1,6 con el positivo abajo. ¿Por qué? Porque fíjate siempre el negativo de la fuente, que la referencia está para abajo en este caso. Entonces siempre se toma como referencia el terminal de abajo. Y los demás terminales, si son positivos con respecto a ese, la tensión en esos terminales es positiva. Si son negativos con respecto a este terminal, la tensión es negativa. En este caso es 1,6, pero positivo, por la polaridad de la tensión que tenemos que tener en RL. Y así tienen que analizar el resto de los circuitos. ¿Ha quedado claro? No sé si eso me estaban consultando. Sí, profe. Una consulta, el año pasado en Electrónica 1 representábamos la parte negativa, la de abajo, como tierra. Bueno, así lo hacíamos, digamos, no eran cables como parece acá. Sería lo mismo, ¿verdad? Es muy común hacer eso en electrónica. El negativo de la fuente siempre se lo toma como tierra. Con este símbolo, con este símbolo, directamente así. Claro, y eso significa potencial cero, digamos, era la referencia. Potencial cero es la referencia. Y todas las tensiones del circuito se referencian a ese punto, a ese potencial. Siempre en electrónica se usa este potencial de tierra, que es la referencia, y es muy común hablar de tensión en un punto del circuito. Yo le puedo preguntar, qué sé yo, ¿qué tensión tenemos en este punto? ¿Qué tensión tenemos en este punto? Pero ustedes saben que la tensión, como es una diferencia de potencial, siempre se tiene que medir entre 2 puntos. Siempre la tensión está entre 2 puntos. Entonces, cuando en un circuito preguntamos o nos referimos a la tensión en un punto, estamos hablando de la tensión que hay entre ese punto y la Tierra, entre ese punto y la masa, que es la referencia. Si siempre se toma así la tensión en electrónica.
Hablamos de la tensión en un punto porque ya tenemos un punto común de referencia que es la masa. Y que es cero, por eso tomamos la tensión en un punto directamente el valor con respecto a la masa como la tensión en ese punto. Yo acá tengo 3 voltios. Acá tengo, ¿cuánto era? 2,3 voltios. Con respecto a algún terminal tiene que estar, entonces tengo que tener la referencia. En este caso, generalmente este terminal de abajo es la tierra, la masa, la referencia. Entonces, entre cada uno de esos puntos y el terminal de masa, o la referencia. Bien, sí, así se referencia las tensiones en los circuitos electrónicos. Bueno, ¿está claro? Entonces, si quieren, lo dejamos esto para que ustedes trabajen un poquito y consultan cualquier cosa. ¿Ah? Gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, y vamos a ver. Bueno, acá. Esto ya lo hemos visto, creo, como una de las aplicaciones del diodo. Simplemente indicar qué función cumpliría un diodo rectificador en un circuito, en este caso un amplificador, que está alimentado con una tensión continua. Si hemos visto que el diodo alimentado con continua o está con polarización directa o no conduce si está con polarización directa. Conduce o no. Filtro, creo. Fíjense, el diodo, ¿cómo está polarizado acá? Positivo al ánodo. Negativo. Directo. O sea, ¿cómo se comporta? Como una llave cerrada. O sea, la fuente esta de 12 voltios, esta batería o lo que sea, externa, directamente alimenta el amplificador y funciona normalmente. O sea, ¿qué función podría cumplir un diodo? A esto lo van a ver, es muy común verlo en los circuitos que se alimentan con batería o con fuente externa. Un diodo así en serie, en la entrada de alimentación del equipo, que ustedes dirán si siempre va a conducir porque la batería lo va a polarizar siempre en directo. ¿Qué función podría cumplir? Tienes razón, no es este filtro porque hay una batería de corriente directa, claro. Claro, si fuera corriente alterna sí sería un filtro. Claro, ahí sería una rectificar para convertir la alterna en continua para alimentar el amplificador. Pero en este caso ya está alimentado con una continua. Sin embargo, este diodo parece no cumplir ninguna función y lo van a ver en muchos circuitos, en los circuitos, por ejemplo, de los sistemas del automotor, en un equipo de audio para automotores o en algún otro equipo que funcione a través de la batería o en los enchufes donde tenemos los 12 voltios de la batería, tienen generalmente en la entrada o internamente en la entrada de alimentación este diodo en serie. ¿Puede ser protección, profesor? ¿La función de protección? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Como este circuito se alimenta de manera externa con una tensión continua, a veces pasa que por un error invertimos la polaridad de los cables o desconectamos por hacer alguna reparación la batería, o lo trasladamos al equipo, o cambiamos la batería, y a veces cometemos el error de invertir la polaridad de la batería. Se nos han cruzado los cables. En corriente continua eso es grave. Claro. Y cuando alimentamos así, no todos los equipos toleran inversión en la batería. Y es muy común que esto se termine rompiendo, que se termine quemando algo en el equipo. Ya sea en la entrada, una etapa de potencia. Entonces, si nosotros tenemos este diodo en serie, ¿qué pasa cuando cuando invertimos la polaridad de la batería? ¿Cómo queda polarizado? Negativo al ánodo, Queda inverso. polarizado en inversa. ¿Y cómo se va a comportar? Como una llave abierta. Entonces desconecta la fuente del equipo, no circula corriente en inversa por el equipo porque el diodo está abierto. Entonces me protege el equipo
de una inversión en la tensión de alimentación. Es una forma de proteger esto. Entonces, por eso lo van a ver en muchos sistemas que funcionan con batería o con fuentes externas, y es una buena práctica ponerle un diodo, por supuesto que maneje la corriente que consume este equipo para que no se nos queme el diodo cuando trabaje normalmente, con una polaridad tal que se abra cuando invertimos la tensión de la batería. Entonces protege el equipo por inversiones de polaridad. Antes era muy común que uno se equivoque y se quemen los equipos cuando funcionaban muchos con batería. Entonces con esta simple conexión de un diodo en serie lo protegemos para que no se nos queme el amplificador. Entonces esta es la función del diodo en este tipo de aplicaciones con continua. El diodo puede parecer que está de más en este circuito de alimentación, o en cualquier circuito donde se trabaje con continua, porque el diodo o está polarizado en inverso o en directo y ya se mantiene ahí, pero es una protección contra inversiones en la polaridad. A mí me ha pasado con equipos así portátiles o sistemas que trabajaban con batería, ya sea. A mí me ha pasado con un sistema que se alimentaba con paneles solares. He ido a cambiar la batería y no me he dado cuenta que la batería era idéntica, de la misma marca, todo, otro modelo, porque no había conseguido la que uso siempre, pero externamente era igual, era creo que de más corriente, nada más, pero para otra aplicación. Y venía en la misma marca, con la misma etiqueta, con todo, pero traía los bornes cambiados. Una tenía en vista de frente el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, y la nueva que le he puesto tenía cambiados los bornes. Obviamente, como era la misma marca, era el mismo color, mismo tamaño, prácticamente todo, ni me he fijado yo, he ido rápido por querer apurarme, y no me andaba el equipo, me pongo a ver y se había quemado varias cosas. En algún equipo el fusible nomás, en otros se me había quemado el transistor de potencia, era un equipo de comunicación. Y justamente después ahí reviso qué ha pasado, que no anda, que se ha quemado todo, y veo la polaridad y estaban invertidos los bornes en la batería nueva. Y bueno, y estos equipos no tenían, si hubieran puesto en el mismo cable que va de la batería a todos los equipos un diodito así, no era mío el equipo, pero bueno, si hubieran puesto eso, salvaba, me evitaba ese tipo de accidente, que se me ha quemado todo. A partir de ahí le he empezado a poner yo en el cable de alimentación, como un equipo ya era comprado externamente, un diodo medio grandecito con esta polaridad, y ya lo he protegido contra este tipo de cosas que a veces nos pueden pasar, porque estamos apurados, porque no nos hemos fijado bien, o a veces se desconecta un cable sin darnos cuenta, en la bornera lo ponemos al revés y puede pasar esto. Bueno, protección contra inversiones de polaridad. Bueno, y acá en el punto 3, sí, este más largo, hay una serie de circuitos. A ver que no puedo correr esto. Ahí está. En todos los casos, dice, si la tensión de entrada, fíjese, todos los circuitos tienen indicada una tensión de entrada BI. Esa tensión BI, en todos los casos, es una alterna senoidal de valor máximo Vm. Y lo que tenemos que hacer es solamente dibujar el valor, o sea, hacer una gráfica de cómo sería la forma de la tensión de salida en cada circuito. Entonces, por ejemplo, en el primer circuito, ustedes esto ya lo conocen. Esto es... ¿Cómo se llama? La parte positiva, ¿no? Claro, era un rectificador de media onda, sí. Un diodo en serie con resistencia. Yo entro con una alterna y tengo que ver cómo es la tensión gráficamente nada más. No hace falta darle valores, la hacemos más o menos proporcional. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? ¿Cómo le analizaba el profe? A ver, ¿qué puedo dibujar acá?
estos circuitos. ¿Mm? Se graficaba primero. ¿Mm? Esta es la forma que les recomendamos que trabajen, como es gráficamente la forma más fácil de trabajar. Primero graficamos la tensión de entrada. Cambiar de color. Bueno, más o menos así. Es una senoide de valor de pico Bm, B máximo. Acá estaría menos B máximo. Y sobre el mismo sistema de eje, queda así como analizábamos los rectificadores, graficamos la tensión de salida. Bueno, está medio improlijo acá. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que nosotros, para cada valor que va tomando la tensión alterna que entra al circuito, vamos viendo cómo lo va polarizando al diodo. Y en función de eso, lo bueno es que acá tenemos diodos ideales, entonces va a ser más fácil. Que lo que se hace generalmente en la práctica, llave que se abre, no se cierran nada más los diodos. No importa la tensión de umbral, nada de eso, así sea más rápido el análisis. Vamos viendo cómo queda polarizado el diodo para cada valor de la tensión de entrada y lo reemplazamos por el equivalente de conducción o no, una llave cerrada o una llave abierta. Entonces, ¿esto cómo han hecho ustedes para el rectificador de media onda? En el semiciclo positivo, teníamos esta polaridad a la entrada que cambia, que va tomando todos los valores desde 0 hasta B máximo y después vuelve a 0, pero siempre con la misma polaridad. O sea que el diodo siempre va a estar con polarización directa. Y cuando estaba con polarización directa, sin importar el valor de la tensión, o sea, a lo largo de todo el semiciclo positivo, el diodo se comportaba como una llave cerrada y el circuito equivalente era este circuito, donde al estar conduciendo el diodo está comportándose como un cortocircuito y la tensión de entrada estaba aplicada directamente a la salida. O sea que B, tensión de salida, BO, es igual a BI para todos los valores que lo mantienen en esta condición el diodo, polarizado en directo y conduciendo. O sea, todos los valores positivos de BI. Entonces, durante todo el semiciclo positivo, a la salida yo que tenía los mismos valores que toma BI. Entonces, tenía el semiciclo positivo. Si le ponemos un capacitor, podemos lograr Ripley. Ahí, después le poníamos el capacitor, ¿se acuerdan? Para filtrar. Pero ese era en el caso de fuente de alimentación. Ahora estos son circuitos genéricos. Ahora, vamos a ver qué pasa en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, se invierte la polaridad y el diodo tiene ahora el negativo conectado al ánodo, positivo al cátodo. Por lo tanto, para todo el semiciclo negativo, sin importar el valor de la tensión que va cambiando, el diodo está polarizado en inverso y se comporta como una llave abierta. Entonces yo lo reemplazo en el circuito. No conduce, claro. ¿Y qué valor tiene la tensión de salida para todo el semiciclo negativo que lo mantiene el diodo abierto? 0. 0. Entonces ahí teníamos nosotros el valor 0 durante el semiciclo negativo. Entonces teníamos nosotros una tensión, que era la rectificada de media onda. Bueno, se me ha ido esto, que era así, donde solamente aparece el semiciclo positivo. Esto era el rectificador de media onda. Ahora fíjense, en este caso,
Empezando por este porque ya lo conocemos nosotros, es lo que veníamos viendo en fuente de alimentación. En este caso, tenemos el mismo circuito, pero con el diodo invertido. Si volvemos a hacer en nuestro análisis, vamos a ver, por ejemplo, tenemos la tensión alterna de entrada, la senoidal. Ahora, en el semiciclo positivo, el diodo está polarizado en inversa porque está invertida la posición del diodo. Ahora tiene el cátodo apuntando hacia la tensión de entrada. Entonces, durante el primer semiciclo. Claro, entonces durante el semiciclo positivo, ahora la tensión de salida va a ser cero. Y en el semiciclo negativo, se invierte la polaridad y el diodo conduce, porque queda polarizado en directo, el negativo al cátodo. Y cuando conducía el diodo, ¿cómo se comportaba? Como un cortocircuito. Lo reemplazo por un cortocircuito. Y va a tener el ciclo positivo, semiciclo positivo. Claro, ¿y la salida cuánto vale? BI. O sea, toma los mismos valores de BI. ¿Cuáles valores? Los del semiciclo negativo, porque esos son los que lo polarizan en directo, en este caso al diodo. Entonces, si yo tomo como referencia el semiciclo negativo, entonces voy a tener también una tensión rectificada de media onda cuando el diodo esté invertido, pero rectificado el semiciclo negativo. O sea que ahora la tensión de salida va a ser una continua, pero con esta polaridad. Voy a tener los pulsos estos del semiciclo negativo sobre la salida solamente. Está medio mal dibujado. Entonces, también es un rectificador de media onda, pero me rectifica la parte negativa, o sea, me deja pasar la parte negativa de la tensión detrás. Entonces, fíjense, en ambos casos yo tengo un rectificador de media onda. Si el diodo está hacia RL, me rectifica o me deja pasar el semiciclo positivo. Y si lo invierto al diodo, también voy a tener una continua, pero invertida, negativa. Me deja pasar la parte negativa de la tensión de entrada. Bueno, hasta ahí es lo que ya venimos viendo, ustedes han visto con el profe, un rectificador de media onda, de onda completa y bueno. Bueno, y a partir de ahí los circuitos van evolucionando. Fíjense, acá le agregan una fuente de tensión, esto ya es una continua. Y vamos a analizar uno y a partir de ahí ustedes van a poder analizar el resto, por lo menos de los dos puntos que siguen. Voy a buscar un lugar donde tenga más espacio. Ahí está. Bueno, el circuito que teníamos entonces este circuito donde BI era la senoidal y esto era una tensión continua B, una batería, una fuente de continuo. Lo que sí nos decía que el valor máximo de la tensión de entrada es más grande que el valor de continuo, o sea, es mayor que el valor de la fuente de continuo. Ya vamos a ver. Solamente esto nos sirve para que nos ubiquemos en la gráfica. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Nosotros tenemos
Vamos a hacer los ejes. Siempre la tensión de entrada. Que va a ser nuestra senoidal. Bueno, más o menos, es simétrica. Y tenemos una fuente de continua. ¿Cómo está esta fuente con respecto a BI? Si quieren a BI, se lo imaginan como un generador de alterna que está conectado de esta forma a la entrada. O sea, ahora tenemos dos fuentes, una de alterna y una de continua. ¿Cómo están conectadas las dos fuentes? Están en oposición. Como si fuese, o sea, una está absorbiendo, está en oposición. Claro, pero la conexión, ¿cómo es? Serie, paralelo. Serie. Están en serie. Lo redibujo acá y en oposición. Claro, en oposición está la de menor voltaje está actuando como absorbe, digamos. Claro, claro. La que sea mayor va a imponer la corriente. Ahora, yo voy a completarlo al circuito. Esta parte del circuito, ¿qué es? La carga. Es la carga. ¿Y qué circuito es? El que acabamos de ver. Un rectificador de media onda. ¿Verdad? Y acá está la tensión de salida. Y acá, entre estos puntos, tenemos la tensión que entra al rectificador. ¿Y qué tensión es? La resultante de estas dos fuentes que están en oposición. En este caso sería BI. ¿Cuánto es la tensión? Hemos visto recién tensiones en serie, se suman y en este caso, como están en oposición, sí, van a restarse. Se van a restar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a dibujar el valor de la tensión B. La puedo restar o la invierto para sumarla, le cambio el signo y digo, bueno, esto es B o menos B. Fíjense, el valor que le doy es menor que B máximo, para que sea más o menos proporcional. Eso es lo que decía. Y la tensión resultante que es la que entra al rectificador de media onda, es la suma de las dos, con B cambiada de signo. O sea, acá puedo decir, yo tengo BI más menos B, por decir así. Es la tensión que entra en el rectificador de media onda. ¿Y cómo se suman ahora estas dos tensiones ahora que le cambió de signo a B? Esta es una función senoidal a la que le sumo o le resto, ¿qué cosa? Una constante. La continua, una fuente de continua, es una constante. Entonces, ¿cómo se suma? A cada valor, como hacíamos con Fourier. Claro, a cada valor de la tensión alterna le voy a sumar siempre una constante, como en análisis matemático. A una función le sumo una constante. Entonces, para cada valor de x de la función, para obtener el valor de y, al valor de la función en x le voy a sumar siempre un valor constante. ¿Y eso qué va a hacer? Que se aumente el valor de y en ese mismo valor constante para cada
valor que voy tomando de X. Entonces, yo puedo, omega T, gráficamente, que como yo voy a resolver esto, ¿cómo lo hago? La sumo punto a punto. Entonces tomo, por ejemplo, en el origen, esto es 0. ¿Cuánto vale BI? 0, ¿verdad? Más el valor de la otra tensión, que vale ¿cuánto? Menos B. Por lo tanto, en el origen, la resultante de la suma de las dos tensiones va a valer menos B. Voy un punto más adelante y tomo un valor de BI. Para ese valor de BI, aunque tomado ese punto, este valor menos B me va a dar un valor por ahí. Cuando BI, por ejemplo, tome o llegue al valor de B, tengo este valor menos el mismo valor negativo, ¿cuánto? Perdón, menos el mismo valor negativo, ¿cuánto me va a dar? 0. Estoy ahí. Cuando llegue a B máximo, como BI es mayor, B máximo, que este valor es mayor que B, ¿qué tensión voy a tener acá? B máximo menos B. Tendré un punto por acá. Y así voy sumando punto a punto. Cuando, por ejemplo, BI vuelva a valer 0, 0 menos B me va a dar menos B. Vuelvo a tener este valor acá. Este valor negativo, le sumo este valor negativo, se hace más negativo, se va a ir por acá más o menos. Cuando llegue de nuevo a 0, 0 menos B, acá vuelvo a tener este mismo valor de menos B. Entonces yo voy uniendo estos puntos y voy a tener una señal, esto van a ver ustedes, que tiene esta forma. ¿Y qué es lo que he obtenido? B de salida, a la salida. Claro, esta es la tensión aplicada en este punto. Fíjense, tengo la misma alterna que tengo aplicada a la entrada, pero ¿qué ha pasado con la alterna? Es como si fuese que está desfasada y aparte Claro, ha bajado. está desplazada. Fíjense, en fase están, ¿dónde está? Fíjense, acá coincide esto con esto con esto. Pero ¿qué ha pasado? Tenía un desplazamiento vertical. La señal con la que yo ingreso al circuito es simétrica con respecto al origen, con respecto al 0. Sin embargo, la que yo obtengo tiene el eje de simetría en el valor de menos B. ¿Qué ha pasado? Se ha desplazado, se ha movido hacia abajo. Este es el origen, este es el 0. Está corrida. ¿En cuánto? En el valor de B. ¿Por qué? Porque le he sumado esa constante. Bueno, que en este caso es negativa porque está en oposición. Nosotros en electrónica decimos ¿qué ha pasado? Se ha montado la alterna sobre la continua. Este es el efecto de sumar una continua más una alterna. La alterna se desplaza en el valor de continua. Y queda la misma forma de la alterna, pero desplazada. Y esta señal o esta tensión es la que ingresa a un rectificador de media onda.
Y ya hemos visto qué es lo que pasa en un rectificador de media onda. Dependiendo de la dirección en que está el diodo, pasa o la parte positiva o la parte negativa. En este caso, a la salida, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la posición del diodo. Y va a pasar a la positiva. La positiva. ¿Y cuál es la positiva? La que está por arriba del eje. Que es todo esto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en el rectificador de media onda, que pasaba solo el semiciclo positivo, toda la parte negativa de la tensión, ¿qué va a dar? Un valor cero. Ahí es cero y todo esto es cero. Y la parte positiva, que es la que lo polariza en directo al diodo, es la que hace que la salida sea igual a la entrada, que es la suma de las dos. O sea que me aparece este semiciclo. Entonces en la salida yo voy a tener esta forma de la tensión. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo con este circuito a la salida? En primer lugar, al sumar la fuente se desplaza la alterna, se monta sobre la continua, se suma o se resta, o sea, se desplaza hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a la orientación que tiene la fuente de continua, si se suma o está en oposición a la alterna. Y a partir de ahí, el diodo, dependiendo, o el rectificador de media onda, dependiendo de la posición del diodo, va a dejar pasar la parte negativa o la parte positiva. Si esto hubiera sido, si el diodo hubiera estado invertido, ¿qué dejaba pasar? La parte negativa. O sea que en la salida, ¿qué hubiéramos tenido nosotros? Toda la parte negativa, esta forma, y cuando se hace positiva, cero. Entonces, esa es la forma de analizar estos circuitos. Si, por ejemplo, hubiéramos tenido, voy a cambiar esto, la fuente, ahora que ya hemos visto qué es lo que pasa cuando se suma una continua a una alterna. Si esto es BI y esto es B, podemos hacer el análisis como están en serie, ahora se suman las dos. Acuérdense, el BI es como un generador. Tiene el positivo arriba, entonces tenemos, bueno, esta es la senoidal, me ha salido medio. Tenemos la continua que es B. Al sumar las dos, que se suma punto a punto, ¿qué es lo que pasa? La alterna se monta sobre la continua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El valor de B y sobre ese valor montada nuestra alterna. Y esto es lo que ingresa entre estos dos puntos al rectificador de media onda. Directamente, ya sabemos que cuando sumamos una continua y una alterna, la alterna se monta hacia arriba o hacia abajo, o sea, se hace más positiva, se desplaza hacia arriba o hacia abajo si está invertida la tensión continua. Y eso entra al rectificador de media onda. ¿Y qué es lo que hace el diodo? Dependiendo de cómo esté orientado, deja pasar la parte positiva o la negativa. En este caso, si el diodo está en esa dirección, ¿qué es lo que tengo a la salida? Toda la parte positiva. Entonces voy a tener a la salida una tensión que va a tener esta forma. Porque pasa todo lo que está por arriba del eje. Si el diodo se invierte, en un rectificador de media onda de semiciclo negativo, ¿y qué es lo que voy a tener? Una tensión que va a ser cero cuando tenga la parte positiva, o sea, toda esta parte va a ser cero.
pasa al semiciclo negativo, que es el que lo polariza en directo al diodo, y después sigue cero en la parte positiva. Pero, ¿Se entiende? disculpa, ¿no sería B en la parte ahí donde está cero? Ah, no, está bien, sería cero. Cero. No, yo pensaba que era B. Claro, claro, la desplazan. No, la desplazan y todo lo que es positivo, que lo que lo polariza en directo al diodo, pasa a la salida cuando tengo esta ubicación del diodo. Y lo que es negativo, cero. Igual que en un rectificador de media onda, con el diodo en un sentido o el diodo en el otro. La única diferencia es que acá le sumamos una continua, por eso se desplaza hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende más o menos el método de trabajo? Ahí pueden hacer una captura de pantalla para que le queden a ustedes. Sí. Dale tiempo así háganla. Sí, si quieren, hacen una... Esta es... Si yo quisiera que B fuera el límite superior, no cero, sino B. ¿Perdón? Si quisiera que B fuera el límite superior, no cero, sino B, ¿podría hacerlo? O sea que la tensión continua B, ahí en el último gráfico que hizo, Sí. que no sea el cero donde está marcado, sino en B. A ver, espera a ver si te interpreto. Vamos a hablar del valor de continua. Claro. Ahí, Acá está el ahí, cero. Eso es cero. Sí, no, pero yo digo desde el B recto, ahí, no, hacia la derecha. Ahí, Sí. y hasta que se encuentre derecho, hacia la derecha, Sí. ¿La siga o la continua, ingeniero? Eso quiere hasta que decir. se encuentre con el negativo. Ahí, y ahí baje. Claro. Lo que pasa es que este velo yo lo he tomado como referencia. En realidad es una referencia nada más. La verdadera tensión es la que está en alterna, la que estaba desplazada. Es toda esta alterna desplazada. Si, por ejemplo, yo hago B igual a B máximo, ¿qué va a pasar? B va a estar a la altura de B máximo. ¿Y qué es lo que voy a tener? Lo voy a dibujar más chico acá los ejes. ¿Qué es lo que voy a tener como suma de las dos? Una tensión que va a ser así, que va a tener todos los valores positivos. Se continúa pulsante. Claro, una alterna, pero con todos los valores positivos. Va a ser continua, exactamente. Una continua se puede definir como una continua pulsante. O sea, una tensión que cambia, pero siempre con la misma polaridad. Entonces, lo que yo consigo con B es cambiar ese desplazamiento y hacer que pase más o menos, este es un recortador, se llama este circuito, la tensión alterna a la salida. Yo controlo el punto donde la voy a recortar, modificando el valor de la continua. En el libro Boylestad, que está ahí también en el aula virtual que sí está puesto ahí el libro, hay algunos de estos ejercicios con la forma que tiene la gráfica. Entonces, de ahí se pueden guiar también para algunos de estos ejercicios para ver cómo quedaría la forma. Igual les recomiendo que hagan este análisis, que vayan haciendo el análisis para que se acostumbren, porque si le toca un circuito distinto, este análisis hay que hacerlo. Es sencillo, simplemente suma la continua a la alterna y después ingresa un rectificador de media onda y ahí se analiza qué parte pasa, si la positiva o la negativa. ¿Se ha entendido esa parte? A ver, ya le voy a tomar acá una. A los participantes. ¿Alguna consulta? Sí. En electrónica casi no se usa la señal alterna, ¿verdad? No, sí, se usa mucho, se usa mucho. Generalmente la continua es para la fuente de alimentación,
Y la mayoría de las señales, lo que pasa es que en la electrónica se trabaja mucho con información. Y todo lo que sea información es alterna. La continua no tiene información. No solamente alterna de la red, en el caso de la fuente, y no falta de los controles de potencia, sino todo lo que sea señales de audio, las señales de comunicación, de lo que se quiera transmitir en forma de información, siempre son alternas. Ah, claro. No, es que el año pasado vimos casi todo era continua y el único caso que usábamos alterna era cuando era una fuente. Claro, claro. En la parte de potencia puede ser, pero en electrónica sí son, se usa continua para la parte de fuente, digamos, que es lo que alimenta los circuitos. Pero después todas las señales que se trabajan, por lo general, son alternas. Sí, sí. Ya vamos a ver también. También tenemos alguna parte donde analizamos algunos circuitos con transistores, hacemos un recordatorio y ahí vamos a ver también que también cómo se utiliza otro tipo de circuitos para trabajar también con alterna, no solo con continuo. Profe, una pregunta al margen y así rápido nomás como para Sí, hacernos recordar, ahí el ingeniero Luna nos ha dicho que el próximo práctico tenemos que hacer un flip-flop. Yo me acuerdo que lo hemos visto el año pasado, pero no me acuerdo bien cómo. ¿Hacerlo en qué, perdón? Íbamos a hacer un flip-flop, estamos viendo PLC nosotros. Sí. Sí. No me estoy acordando bien. Ya voy a buscar bibliografía, algo, pero sí hicimos nosotros un flip-flop en electrónica el año pasado. Sí, son circuitos lógicos, digamos, de la parte digital. Hay distintos tipos de flip-flop, pero el que usan ustedes generalmente es uno que cuando ingresa un pulso a la entrada, conmuta la tensión de salida. O sea, le ponen un pulso, una tensión que sube y vuelve a bajar y cambia el estado, se pone en alto o se pone en bajo. Sería como, por ejemplo, un control de un encendido, un apagado con un mismo pulsador. Lo aprieta una vez, se enciende, lo vuelven a apretar y se apaga. Esa es más o menos la función del flip-flop T, el que hace eso, debe ser el que usa. ¿Lo pueden hacer con transistores o con compuerta? También claro, con puertas y transistores, claro. ¿Dónde se lo puede ver? ¿En algún electrodoméstico? ¿En algo se lo puede ver? Así como para tener una idea. Se lo usa mucho en la parte digital, al flip-flop. Es una compuerta, digamos, un circuito lógico. Se lo ve en las placas directamente como elemento de potencia, no, va en la parte de control. Después lleva un elemento de potencia para controlar lo que ustedes quieran activar o desactivar. Eso va en la parte lógica, va eso. Por eso en el PLC. Sí, me acuerdo que el año pasado lo hicimos con Arduino, creo. Claro. Todo lo que sea circuitos digitales usan ese tipo de compuertas así, flip-flop, sí. Tiene una salida y una entrada de reloj, que generalmente es la que controla los cambios en la salida. Muchas gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, hasta aquí vamos a llegar entonces. Tenemos otra clase después. Seguimos en contacto. Cualquier consulta la pueden ir haciendo durante la semana y ya nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Listo, muchas gracias, profesor. Bueno, buen fin de semana para todos. Buenas noches, ingenieros. Que estén bien. Buenas noches. Luego, buenas noches. Pueden verlo en cualquier librito de electrónica digital, ¿no? Sí, ahí está toda la teoría, hay tablitas, todo, sí. Sí, ahora me voy a poner a buscar porque ha dicho Luna que el próximo práctico vamos a hacer eso. Claro, sí, de electrónica digital, ahí se ve eso. Sí. Cualquier libro de electrónica digital o en el mismo Google, busquen flip-flop y ahí le va a mostrar el circuito con transistor o con puerta. Muchas gracias. No, de